La parroquia de Santa María de Pineda de Mar, Barcelona, fue consagrada el año 1079 por el obispo de Gerona Berenguer Guifré. Aunque existe poca información, se tienen noticias de que la parroquia de Santa María de Pineda era de estilo románico y estaba bajo dominio de los señores de Montpalau. La ocupación del territorio en aquella época era dispersa, situándose en las masías, en el entorno de los campos de labranza. De aquella antigua iglesia románica no queda nada en absoluto, debido a que en el siglo XVI fue derribada para edificar esta otra nueva iglesia, en estilo gótico y de 3 naves, aunque a lo largo de los siglos ha sufrido diversas modificaciones. De entre las obras más importantes destaca la fortificación del templo en la segunda mitad del siglo XVI, a cargo del maestro de obras francés Jean de Tours, con el fin de proteger a los habitantes de Pineda de los ataques de los corsarios turcos, que en aquella época se habían adueñado prácticamente de todas las ciudades del litoral del mar Mediterráneo. Uno de los episodios históricos más conocidos aquí en Pineda fue el ataque pirata que sufrió el pueblo el 1 de agosto del año 1545, por parte del corsario turco Draguz. En aquellos tiempos el nombre del pueblo era La Pobla de Saboada. De madrugada, cuando todavía dormían, centenares de piratas lo invadieron de improviso. El ataque fue implacable. 1 de cada 5 vecinos murió. Destruyeron las viviendas y encarcelaron a las personas, que posteriormente eran vendidas como esclavos, para que mediante grandes sumas de dinero fueran rescatadas por amigos y familiares. En el dintel de la puerta principal de la iglesia se encuentra un testimonio escrito en bajorrelieve sobre este acontecimiento. Ante la violencia de la flota otomana, el perfil del litoral catalán se transformó desde el Empordà hasta el sur de Barcelona, construyéndose en las playas y los acantilados nuevas fortificaciones. Durante los siglos XV y XVI se edificaron varias capillas interiores. Por los contratos y recibos conservados, se sabe que la sacristía se encargó en 1514 a Miguel de Legazpi. La bóveda del coro, una capilla y un sepulcro fueron elaborados por el maestro de obras Nicolau Bastar en el año 1526. El perímetro principal de la planta tiene forma rectangular, con añadidos laterales posteriores. Consta de 5 naves, las 3 centrales del siglo XVI cubiertas con bóvedas de nervios. Las laterales están copadas por muros rectos. La central tiene un ábside profundo poligonal de 5 lados desiguales. El altar mayor en la actualidad está dedicado a Santa María de la Asunción, copatrona de Pineda. La imagen de la Virgen y la decoración del ábside es obra realizada en 1952 por el escultor Jaume Busquets. Entre los años 1504 y 1509, el retablo mayor fue pintado por Gabriel Bou, natural de Gerona. La obra, de madera policromada, se realizó por Josep Sayós un siglo más tarde. La escultura del Santo Cristo Mayor es de 1943, realizada por el escultor de Pineda Jaume Martorell. De aquella obra gótica destacan las claves de bóveda esculpidas con imágenes de la Virgen y varios santos, y que, aunque restauradas, aún se conservan. El altar de San Juan Bautista está dedicado al patrono de Pineda. La escultura de madera tallada y policromada del santo data de 1943. Su autor es el músico y escultor imaginero Manuel Martín Cabrer, del siglo XX, nacido y fallecido en Barcelona, discípulo de Eusebi Arnau. En la capilla del Santísimo se venera el sacramento de la Eucaristía, el mosaico que decora la cúpula de forma semiesférica, adaptada a un polígono octogonal.
Es obra del artista gerundense Joseph Perpignan. Existen varias fechas trágicas en la historia del templo. La primera, el ataque de los turcos en 1545, el incendio en 1809 a causa de las guerras napoleónicas y otros posteriores en el mismo siglo. Otra fecha clave fueron los daños producidos debidos a los acontecimientos políticos de 1822, la expoliación en 1873 y al estallar la guerra civil perdió toda su decoración interior, al ser incendiada el 29 de julio de 1936 por un pelotón incontrolado, iconoclasta y anticlerical de la FAI, siglas de la Federación Anarquista Ibérica, organización fundada en 1927 en Valencia. Durante todo el periodo de la contienda, Pineda sufrió bombardeos desde el aire, por supuesto también esta iglesia, perpetrados por avionetas que despegaban desde las bases del bando nacional en Mallorca, también desde el mar, por parte del buque de guerra nacional Canarias. La nave mayor tiene 4 tramos, con la bóveda sobre 3 arcos torales apuntados, para atender al crecimiento demográfico de la villa en el siglo XVIII. Se añadieron una cuarta y una quinta nave lateral. También se construyó el campanario y una puerta barroca sencilla situada en la cara sur en el lado de la epístola. A partir de 1939 se hacen muchas de las reformas que hay actualmente. A las almenas descabezadas del campanario se les da la finalización esférica que tienen ahora. La forma ochavada de él es una reproducción del campanario de la antigua iglesia de San Pedro de las Puelas del monasterio de Barcelona. El nuevo reloj se instala en 1971. La primera campana se coloca en 1948 y las demás en 1981. La iglesia y los esgrafiados interiores y exteriores se restauraron en 1948, según diseño del arquitecto Isidro Puig y Boada. Presentan estilo y motivos geométricos y barroquizantes. Se restauraron a partir de los mismos moldes en 1988. Este lugar, inicialmente vinculado a Palafox y a su parroquia de San Genís, es citado desde el año 948 en un precepto del rey Luis, que confirma las rentas del monasterio de San Pedro de Rodas. Desde el siglo X figura el lugar como adscrito al término del castillo de Montpalau, y su iglesia está documentada, como ya dije anteriormente, en 1079, cuando fue consagrada por el obispo de Gerona Berenguer Guifré. Consta desde 1246 como sometida al monasterio de San Salvador de Breda. Durante los siglos bajomedievales fue unida como sufragánea la iglesia de San Pedro del Río, del municipio de Tordera, también conocida como San Pedro de Pineda. Esta cruz de término originariamente se encontraba situada detrás de la iglesia. Está formada por 3 peldaños de forma poligonal estrellada. La cruz es de hierro forjado, la obra de piedra, sillares para el basamento y mampostería rebozada para el fuste. Tiene una altura de 2,5 metros, la misma que la original destruida en 1936.